Hola Raquel, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Connie, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Qué Quiero bueno. contarle a todos los que no te conocen que, bueno, eres matrona, que estudiaste en la Universidad Austral de Chile y que llevas 5 años trabajando como matrona en la atención primaria de salud pública, ¿verdad? Así es. Perfecto. Oye, te voy a comenzar a hacer algunas preguntas que nos dejaron las personas en el Instagram. Bueno, y algunas otras que yo también fui agregando. Así que nada, quiero que sientas que igual es un lugar seguro, así como si hay algo que te incomode o que no quieras responder, que me comentes nomás, no hay ningún problema. Esto no va a salir así como en Canal 13. Así que eso. Oye, cuéntame un poco, ¿qué hace una matrona? Si te dijera como, defíneme tu carrera, ¿qué es lo que haces a diario? ¿Cuál es la función? Bueno, las matronas somos profesionales de la salud que estamos acompañando a la mujer y sus familias a lo largo de todo el ciclo vital. Nosotras somos como las encargadas de la salud sexual y reproductiva acá en Chile. La matronería no es una profesión que existe como en todos los países, ¿ya? Y afortunadamente nosotros sí tenemos matronas en Chile. Pero, por ejemplo, en otros países la función de la matrona está más dirigida, por ejemplo, a la atención del parto. Pero como te digo, hay matronas en ciertos lugares del mundo. O sea, Chile es como de los pioneros en en la matronería en el sentido del que abarca la salud sexual y reproductiva. Ah, perfecto, mira, algo que yo desconocía. Oye, cuéntame una cosa, ¿qué te motiva a trabajar en esta área? Em, Mira, a mí me encanta la atención primaria o APS que uno le dice. Yo desde que estaba en la universidad siempre fue mi sueño como trabajar como matrona de APS. Me gustaba el contacto con la gente, que en el fondo es como que haces un seguimiento de esa familia, porque como te digo, nosotros no vemos solo a la mujer, la vemos a lo largo de su ciclo vital y eso involucra que muchas veces tenemos contacto con la familia que de repente, no sé, pues me pasa mucho que veo a a la mujer como gestando, a la vez estoy viendo a su hija, a su hijo adolescente, o a la mamá de esta mujer cuando ya está en climaterio, entonces es una relación como mucho más, más fuerte, más linda. em, Porque, como te digo, lo ves en todo como algo familiar, pues no es como solo esta mujer que va a consultar y no la ves nunca más, ¿me entiendes? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho eso, donde actualmente trabajo, que es en una zona rural, se da mucho también. Entonces, como súper enriquecedor. Qué rico que tengas esa vocación. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo acompañas a una mujer que ha sufrido una pérdida gestacional dentro de tu rol como matrona? Sí, mira, la verdad es que nosotras como matronas acompañamos en diferentes niveles. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, que yo soy matrona de rural, yo estoy, por ejemplo, en una posta, en un control prenatal, y pasa que de repente tú buscas los latidos y no los encuentras. Lo típico que uno dice es como tomó desayuno o ya almorzó, qué sé yo. Muchas van sin comer a los controles. Entonces ahí uno le ofrece, no sé, un cafecito, alguna cosita como para reactivar, ojalá a esta guagüita, ¿cierto? Y muchas veces sí no funciona, que es solo esto de que no habían comido. Pero también pasa en que a pesar de esto, sigues buscando y no los encuentras y entonces ahí hay que hacer la derivación inmediata al hospital de referencia en este caso. Porque nosotros no hacemos el diagnóstico, sino que hacemos la sospecha diagnóstica. Y también le pasa, por ejemplo, a las colegas que trabajan en APS y que son ecografistas, que al estar haciendo la eco de primer trimestre, por ejemplo, ven que este embrioncito no tiene latidos, entonces también pues, tienen que derivar. Y es difícil porque es como, ¿cómo le explicas a esta mujer que estaba con un embarazo súper deseado, anhelado?
que en el fondo no le estás encontrando latidos a su guagüita, ¿me entiendes? Hacer la derivación y que te entienda un poco lo que tú le estás diciendo, porque obviamente entran en un estado de shock, entonces es difícil, es fuerte, me ha tocado un par de veces y, y pucha, es como una sensación como que quedas con ese peso durante el día. Em, de hecho, dentro de cuando mandaste esto de que hágale pregunta a la matrona, alguien escribió que lo alcancé a ver, así como, ¿y quién cuida de las matronas? Y sabes que le encontré tanta razón, porque es cierto, como que uno tiene que estar ahí empoderada, fuerte, ¿cierto? Pero igual te afecta, po. Y yo creo que el día que me deje afectar, o sea, igual me voy a preocupar porque, pucha, somos seres humanos y no tenemos que perder eso tampoco, po. Justamente. Es la empatía al final. Exactamente. Oye, Raquel, cuéntame otra cosa. Mira, vamos a hablar. Esta sesión la fui como dividiendo en etapas, ¿ya? Y una de las etapas ahora viene a hablar de las complicaciones en el embarazo, ¿ya? Ya. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que enfrentan las gestantes hoy en día? Mira, las complicaciones en cuanto, por ejemplo, a patologías, lo que más vemos por lejos es la diabetes gestacional. Es algo que se ha ido marcando harto con el paso de los años. También se ve mucho las hipertensiones, ¿cierto? O síndrome hipertensivo en el embarazo, las colestasias, que es cuando hay problemas como a nivel hepático. Eh, Sin duda que esas son como las más marcadas, o por lo menos lo que a mí me toca ver más, ¿ya? Y obviamente las pérdidas gestacionales también, porque aunque uno no lo crea, son mucho más habituales de lo que uno piensa. Como que, y no por eso como decir, ah, no pasa nada porque es una más. No, no voy a eso, sino que muchas veces pensamos que no ocurre tanto y en verdad todos los días las mujeres en Chile están perdiendo a sus bebés. Justamente. Oye, y otra de las preguntas que nos dejaron es, ¿qué es la placenta previa y si tiene alguna relación con los abortos? Ya, tenemos que partir que la placenta es como la casita de la guagüita, ¿cierto? Yo, a ver, tengo aquí un modelo de un útero. El útero es como esta perita invertida, ¿cierto? Si lo viéramos así es como una perita, si lo vemos así, esta es la posición del útero, este es el útero, ¿cierto? Las trompas, sus ovarios. Y esto es el cuellito del útero. Ujú. Cuando tenemos una placenta previa, en palabras simples, es que esta placenta se está posicionando por dentro, obviamente, en este cuellito del útero y lo está cubriendo de manera total o parcial. En el fondo es como que está apoyada sobre la abertura del cuello del útero, ¿ya? Y eso obviamente es un factor o sea, es un riesgo. Sin embargo, la placenta puede ir migrando al pasar las semanas y se puede terminar posicionando en otra zona de acá del útero, ¿ya? No es como que a ti te digan tienes placenta previa y vas a pasar las 40 semanas con tu placenta previa, ¿ya? Como que durante el tiempo eso se puede ir modificando, ¿ya? Entonces, es algo que no va a ser como un diagnóstico que te lo den en la eco y te digan, ya, de aquí, no sé, tienes placenta previa hasta el final del embarazo y es súper riesgoso y qué sé yo. No, porque esa placenta todavía puede migrar. Por lo tanto, no es como que esté relacionada directamente con las pérdidas. Ah, perfecto. Otra cosa. eh, bueno, ya hablamos de las complicaciones más comunes que enfrentas o que conoces dentro del trabajo, ¿cierto? ¿Cómo impacta emocionalmente en la mujer un embarazo de alto riesgo, según lo que tú has visto constantemente? Pucha, es como difícil que a una mujer no le afecte que tú le digas.
vamos a empezar a tener más controles porque esto es un embarazo de alto riesgo donde tú tienes que hacer la derivación a nivel secundario para que la vaya siguiendo el ginecólogo, ¿cierto? En el hospital. Es difícil que se lo tomen así como, ah, no pasa nada, ¿ya? El tema emocional es súper fuerte. Si tú le dices que a una persona que tiene un embarazo de alto riesgo, lo primero que se le va a venir a la cabeza es que puede perder esa guagüita, ¿ya? Entonces hay que hacer ahí un trabajo como bien minucioso desde lo emocional también. O sea, claro, por ejemplo, una diabetes gestacional es un embarazo de alto riesgo. Entonces tú, cuando te sale este examen alterado, tú citas a tu paciente, le explicas lo que significa, ¿cierto? Y le explicas que tiene que derivarla al hospital. Pero en el fondo también le dices qué le van a hacer en el hospital. Porque si tú la mandas así como, no, ahora te van a ver en el hospital, obviamente la mujer se va a ir con muchas dudas, con muchos miedos. Probablemente en esos días va a dejar de comer, quizás porque tiene diabetes gestacional, ¿ya? Entonces, es una suma de cosas que yo siento que igual depende mucho de cómo nosotros como profesionales lo abordemos. O sea, qué herramientas o qué información yo le estoy entregando a esta mujer para que se quede tranquila, ¿cierto? O no se quede tranquila. Y cómo se lo digo también, o sea, volvemos a lo que estábamos hablando delante, igual hay que ser empáticos, hay que darse cuenta que en el fondo somos humanos atendiendo a otros seres humanos. Justamente. Em, Según tu criterio, ¿crees que se brinda suficiente educación a las mujeres sobre las posibles complicaciones? Mira, yo creo que desde la atención primaria, la atención que se brinda es bien integral. Ya creo que, y puedo hablar como por mi equipo en este momento, hacemos todo lo posible para que así sea. Pero también es cierto que en este sistema de salud tienes que cumplir con rendimientos, con número de pacientes que tienes que ver en el día. Y ahí nos quedamos cortos, po. Porque a mí me encantaría que el control prenatal sea más largo, donde yo pueda explicar todo lo que quisiera, ¿cierto? Pero muchas veces te tienes que ir a las cosas puntuales porque no te da el tiempo. Entonces yo siempre digo, o sea, para mí mi sueño sería como hacer controles sin rendimiento, pero también es algo tan como ilógico que, porque no se puede. No se puede. Entonces ahí es donde tú piensas, pucha, y si yo tuviera, no sé, una consulta particular, ¿podría hacerlo? Probablemente sí, pero no te va a ir muy bien en la consulta tampoco. Pero sería muy bueno, sería muy bueno. Sería muy bueno. Oye, ¿y cómo influye el contexto emocional y social de la madre en el desarrollo del embarazo? Pucha, yo creo que el tema emocional y social también es como brutal, es como que nuestro cerebro es quien manda nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo lo que nosotros somos como que viene todo de acá. Entonces, es como cuando dicen esta frase, tu mente cree lo que le dices. Entonces, es tal cual porque si una mujer está acompañada en su embarazo, va con la pareja o persona significativa en los controles, va a sentir ese apoyo, va a sentir que no está sola, va a sentir que está viviendo algo muy lindo, ¿cierto? Diferente es cuando esto no sucede, po. Y ahí viene como de repente... em, no sé, culpas, sensaciones como negativas. Entonces, creo que la parte emocional es fundamental para vivir un embarazo y disfrutarlo en el fondo. Justamente. Cuéntame, ¿qué es la preeclampsia y cómo prevenirla? Si uno tiene preeclampsia, por ejemplo, ¿se traduce automáticamente en un aborto espontáneo o en muerte fetal? Ya. Bueno, primero la preeclampsia es un trastorno hipertensivo, o sea, se sube la presión, ¿cierto? Y que ocurre en la segunda mitad del embarazo, o sea, después de las 20 semanas, ¿ya? Esta preeclampsia puede tener repercusiones tanto en la madre como en el feto.
Y ahí es donde es esencial el diagnóstico y el manejo por especialidad, o sea, atención secundaria, ¿cierto? Controles en poliaro por ginecólogo. Y con las ecografías se puede predecir este riesgo de preeclampsia. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo son las primigestas, o sea, las mujeres que se embarazan por primera vez tienen un poquito más de riesgo de tener preeclampsia durante el embarazo. Mm. ¿Y se traduce la preeclampsia entonces en un aborto o en una posible muerte fetal? No necesariamente si tienes un buen manejo clínico. Ah, perfecto, perfecto. Sí, o sea, por ejemplo, yo he tenido gestantes que desarrollan preeclampsia en las últimas semanas, con embarazos de término, y se interrumpe el embarazo y nace esta huevita y está bien y la mamá está bien. Entonces, no necesariamente. Ya. Eso es importante para que sepan todos que no es necesariamente así. Claro, o Oye, sea, sí hay como mayor riesgo, ¿cierto? Materno-fetal, pero no necesariamente va a significar en una muerte fetal. perfecto. Y cuéntame una cosa, ¿qué son los miomas? Los Los benditos miomas. miomas. Bueno, y los miomas son tumores benignos. Yo siempre digo así como es las palabras bien juntitas para que la gente no se asuste, que crecen en el útero, en este útero que yo el útero, aquí tenemos otro útero, que Me es como que encanta. tuviéramos cortado, ¿cierto? Como por la mitad. Y los miomas van creciendo acá adentro, aquí entre medio, ¿ya? Entonces, estos miomas son estos tumores benignos, ¿cierto? Que van creciendo dentro del útero y que pueden ser de diferente tamaño, pueden crecer en diferente posición y, que, no, y que aparecen en la edad fértil de la mujer, ¿ya? No se sabe su causa específica, pero dentro de sus principales síntomas es el sangrado profuso, ¿cierto? Que se produce como que es la menstruación, pero más fuerte, ¿ya? Puede producir dolores abdominales tipo cólicos, como bien fuertes, y, y el dolor pélvico, que se puede ver traducido ahí igual. En el fondo es como una menstruación así brutal. Y ahí también es importante que las mujeres sepan que las menstruaciones, claro, podemos sentir una que otra molestia. Si yo me aplico un guaterito, me va a calmar el dolor, pero yo no puedo tener una menstruación dolorosa. Eso no es normal. Qué bueno saberlo. Qué bueno Porque saberlo. en el fondo muchas veces es como, ya me llegó la regla y quiero tirar en la cama y es normal porque estoy con la regla y es como que uno lo normaliza. Y yo siempre le digo a las mujeres a las que atiendo, si es un dolor invalidante, esa menstruación no es normal. Súper bueno saberlo, porque uno tiende a decir, no, sí, porque estoy menstruando, es que tengo mucho dolor y justamente como que lo hace como normal. Claro. Oye, ¿y qué posibilidades hay de embarazo si existen los miomas en el útero? Porque los miomas en el útero hacen que también existan más probabilidad de aborto también. Ya, a ver, la miomatosis, una mujer con miomatosis sí se puede embarazar. Tenemos que partir de ahí, ¿ya? Sin embargo, el riesgo va a depender, como te decía, de cuántos miomas tiene, el tamaño de estos miomas y la posición en el útero en donde están estos miomas, ¿ya? Em, Ahora, si por ejemplo una mujer sabe que tiene miomatosis y quiere planificar un embarazo, evidentemente lo primero que hay que hacer ahí es acudir a una consulta, ¿cierto? Evaluar cómo están esos miomas y ahí empezar a planificar. O sea, la idea también es como anticiparse un poco en algo que uno ya sabe que existe. Claro, justamente. Pero no significa que una mujer teniendo miomas significa que tiene más posibilidades de aborto. Se pueden producir, pero no necesariamente es como que tengo miomas, me embaracé, voy a abortar. Perfecto. No es lo mismo, sí. Ya.
Ya. Otra de las partes de la entrevista, en cierta forma, que nos dejaron las preguntas, es sobre la pérdida gestacional, que es de lo que más bien trata mi libro, la página y todo. Son dos preguntas nomás, pero Mm. ¿cuáles son las señales de alerta que una mujer tiene que decir, chuta, tengo que acudir urgente al hospital, a la clínica, porque puede que tenga una pérdida? Mira, yo diría que son dos los principales síntomas. Uno es el sangrado, evidentemente. Si tú ves sangre roja saliendo por tus genitales y estás embarazada, ojo, hay que consultar, ¿ya? Incluso yo a mis pacientes les digo así como cuando ingresan al control prenatal, yo les hago toda esta charla. Entonces yo les digo, flujo, o sea, sangrado rojo o incluso este típico flujo café, como cuando se te está terminando la regla o está por empezar. Ojo, también hay que consultar, ¿ya? Esto como con la parte como de flujo. Y lo otro es el dolor. Este dolor como intenso que se te da en la zona baja, ¿cierto? Que es como un cólico muy fuerte, como que te fuera a llegar la regla, también. O sea, si tenemos este dolor asociado a sangrado o flujo café, urgencia. Perfecto. O sea, hay que tener ojo con los flujos, más que cualquier otra cosa. Y bueno, y el dolor, obviamente. Sí, sí, o sea, es que sangre tú tienes que consultar inmediatamente, ya, porque en los embarazos chiquititos sobre todo es como el principal síntoma, o sea, o incluso hasta las 20 semanas, si es una mujer que no ha tenido bebés antes y empieza con el dolor y el sangrado, es lo principal porque no sienten a esa altura todavía su guagüita, po. Claro. Entonces, es el principal síntoma en el que tú tienes que consultar. Perfecto. Vamos a pasar entonces a hablar de, bueno, lo que no me gusta mucho hablar, pero hay que hablarlo, del aborto retenido. Ya, ¿Qué es un aborto retenido? ya, mira. Cuando un embrioncito dentro del útero deja de desarrollarse y deja de tener actividad cardíaca, se dice que hay un aborto, ¿cierto? O una pérdida. Y este aborto puede quedar retenido dentro del útero. Eso es un aborto retenido, es cuando el tejido no logra salir por sí solo, ¿ya? Porque los abortos espontáneos, por ejemplo, es cuando tienes este sangrado espontáneamente y hay eliminación del saquito, todo del tejido como endometrial, ¿ya? En el aborto retenido queda todo aquí adentro, en esta zona. No logra salir, ¿ya? Y ahí es donde se realiza el manejo que puede ser quirúrgico con medicamentos o el manejo expectante. O sea, son como las opciones que se ofrecen una vez que se evidencia por una ecografía que hay un aborto retenido. Me voy a salir un poquito como del libreto, pero quiero saber, una de las preguntas que no está aquí, pero que me surge ahora, es como, ¿cuánto una mujer puede esperar teniendo un aborto, o sea, no, teniendo esto del manejo expectante? ¿Cuánto es lo máximo? Porque te mandan para la casa y te dicen así como, bueno, si vas a hacer esto del manejo expectante, puedes estar en tu casa, pero no te dicen cuánto tiempo más. Cuánto es lo idóneo o lo máximo o algo así? Es, es que sí deberían decirte cuánto tiempo más, Ya. ¿Y cuánto es el porque tiempo más? va a depender de las semanas que tengas. Ah, Es perfecto. cuánto puedas esperar. Entonces, en general, por ejemplo, me ha tocado con algunas pacientes que les dicen ya, 2 semanas, si no pasa nada, tiene que volver. Por eso te digo, tienen que decirte cuánto tiempo tienes que esperar, porque claro, es un manejo expectante, pero que tú no tienes idea qué puede pasar. En el fondo es un manejo expectante para ti, pero que tiene que involucrarse la parte médica también. Entonces no pueden no decirte, porque puede ser que tú estés un manejo expectante un mes en la casa y en el fondo después vas a terminar con una infección o no sé, ¿ya? Claro, eso. Entonces es algo que tienen que informarte. Ya.
Y es todo dependiendo de la cantidad de semanas que tenga el bebé. Sí. Que a mí no me informaron, por eso te preguntaba. Ya, una vez que se tiene un aborto retenido, en términos clínicos, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya, bueno, es lo que te comentaba recién, que me adelanté, que puedes tener tratamiento médico que es como fármaco, ¿cierto? Quirúrgico, que es el tema del legrado, o raspaje que le dicen también, o este manejo expectante. Perfecto. Y en cuanto al manejo expectante, justamente, ¿qué es el manejo expectante y cuáles son sus ventajas y desventajas según tu juicio? Ya, mira, el manejo expectante es como esta espera expectante, ¿cierto? En que el cuerpo tiene que expulsar solito todo este embrioncito y todo el tejido que hay ahí en el endometrio. Em, lo bueno, entre comillas, es que se produce de manera espontánea. O sea, tú no haces como nada y esto pasa solito. Sin embargo, esta espera emocionalmente puede ser muy fuerte para la mujer, para la pareja, para la familia, porque en el fondo es estar todo el día o todos los días pensando, voy a ir al baño y puedo sangrar. Porque tú ya sabes que tu guagüita no tiene latidos. Y entonces como que estás todo el tiempo esperando ese sangrado. Entonces es como, es fuerte, po, es fuerte. Claro, y este tema de, también me voy a salir del libreto, pero este tema de cuando hay como esta pérdida con manejo expectante, igual aún así uno tiene contracciones y es más doloroso o menos doloroso o es igual que un parto normal, porque en cierta forma es como un parto. Claro, claro, pero lo que pasa es que es como estas contracciones que en el fondo es para que salga este tejido, este embrioncito. em, no sé si es como equivalente a un dolor de parto, ya no creo que sea tanto así, pero en el fondo, aparte de lo físico, lo emocional es tan fuerte que yo creo que para una mujer que ha vivido una pérdida, una mujer que ha tenido un parto, van a decir, ¿sabes qué? Fue igual. ¿Ya? Entonces, y además que esta sensación como del dolor, el dolor es tan relativo que una mujer puede tener mucha tolerancia al dolor, no sentir nada, y otra con lo más mínimo sentir horrible. Entonces, creo que no son equivalentes, pero también por otras cosas, no solo porque yo diga, no, es que este dolor es menos que este otro. Entiendo. Oye, ¿y el manejo expectante siempre se puede hacer a lo largo de cualquier minuto del embarazo? O sea, si, por ejemplo, tengo 6 meses, que no sé cuánto es en semanas, pero 6 meses de embarazo. Ahí yo puedo decidir si sabes que quiero por manejo expectante o hay un cierto como rango en donde ustedes dicen, no, esto no se puede hacer con manejo expectante y hay que hacerle grado sí o sí. Lo que pasa es que cuando son embarazos ya más avanzados no se habla de aborto. Entonces, se habla de muerte gestacional, ¿cierto? Eh, entonces, ahí lo que se hace es o cesárea o se induce el parto, ¿ya? Cuando son guaguitas más grandes. Em, entonces, cuando son menores a las 20 semanas, ahí, claro, va a depender, como te decía, de cuántas semanas hay, de cómo está la condición materna. Hay muchas cosas que evaluar. No es como que yo te diga así como ya, solo esto se puede o no se puede. ¿Ya? Es como, es un manejo médico completo. Entonces, hay muchas cosas que evaluar para decidir, po. Perfecto, entiendo. Bueno, vamos a seguir como con la segunda tanda de preguntas. Muchas gracias Raquel por todas las inquietudes y toda esta salida de libreto que he tenido. Así que, pero es que Pasa nada. van surgiendo preguntas.
Otra de las partes de la entrevista habla justamente del legrado y aquí es donde vamos a ahondar un poquito más. Cuéntame, ¿en qué consiste el legrado? Ya. El grado, como les decía, es un manejo quirúrgico y es un procedimiento donde suena fuerte la palabra, pero en el fondo es raspar el interior del útero. Ya es la capita interna que se llama endometrio, que como te decía adelante es esta parte de acá adentro. ¿Ya? Ujú. Entonces, en el fondo, lo que se hace es, aquí tenemos un modelo anatómico de una mujer, ¿cierto? Esta es la vulva. Se coloca este típico aparatito que es como un patito, ¿El que se espéculo? llama, sí. Y con eso nosotros visualizamos, o sea, no nosotros, el ginecólogo, porque nosotros no hacemos los legrados, se visualiza el cuello del útero, ¿ya? Al visualizar el cuello del útero, con unos instrumentos especiales, se ingresa a través de ese cuellito del útero, que en el fondo es esta parte de aquí. Y Ajá. aquí tengo una guagüita. Lo que se hace es introducir por acá y sacar todo lo que pueda estar aquí, ¿ya? Ujú. Entonces, ese es como el procedimiento quirúrgico. Entiendo. Con palabras muy simples, obviamente. Sí, claro. Bueno, nos contabas, esta pregunta ya nos contaste delante que no siempre es necesario hacerle grado, o sí, es necesario, siempre. ¿Siempre vamos a llegar al legrado? No, no, Ya. no es necesario. Se puede utilizar en los abortos espontáneos incompletos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una pérdida, un aborto espontáneo, ¿cierto? Pero no salió todo el tejido, eso se ve por la eco. Entonces ahí se puede optar a un legrado o con los abortos retenidos que no desean la conducta expectante, por ejemplo, también se hace legrado. Perfecto. ¿Cómo se prepara una mujer emocionalmente antes de un legrado? Mira, lo que yo he visto porque yo por hospital ya pasé hace mucho rato, yo siento que no se les prepara, que es como súper frío es como, ¿sabes qué? No sé, tu guagua no tiene latidos, eh, está retenido, entonces tienes la opción de poner medicamentos, irte para la casa a esperar o que hagamos como un procedimiento quirúrgico. Es como, es lo que yo vi, ¿ya? Sí, Y es si así. haces un procedimiento quirúrgico, vamos a hacer un raspaje. Es lo que se le dice. Ahora, tengo toda la fe de que con esta nueva generación de ginecólogas y todas las cosas han ido cambiando, pero, pero siento que falta harto todavía y a la mujer no se le da toda la información como corresponde, no se le educa como corresponde, entonces siento que nos falta un montón. Yo también creo. Sí, yo también creo. ¿Qué tipo de información se le entrega antes y después? Casi nula, finalmente. Así nula, o sea, em, ¿qué les pueden decir? Que va a sangrar después, que va a tener un poco de dolor probablemente, pero yo creo que más que eso no se les dice. ¿Qué impacto físico y emocional tiene el legrado en una mujer que ha perdido un embarazo? Eh, a ver, físicamente, claro, está el tema del sangrado y del dolor. O sea, además de que tú sabes, lo mismo que te decía antes, que tu guagüita ya no tiene latidos, además tienes que vivir con este dolor, ¿cierto? Eh, y este sangrado que te recuerda una vez más que perdiste tu guagüita. Y obviamente eso está muy de la mano de lo emocional porque volvemos atrás. Si es o aunque no haya sido un embarazo deseado ni esperado, tú ya desarrollaste como ese, no sé, como instinto materno, si quizás decirlo, o ese amor por esa guagüita, entonces como imposible que no te afecte. Es imposible que no te afecte. Justamente. Bueno, ¿consideras que este procedimiento se realiza de forma suficientemente humanizada? Yo creo que ya respondí. Yo también creo. ¿Verdad? No.
Siento, como te decía, que nos falta mucho a nivel país todavía. Y lo mismo que te dije antes, o sea, se nos olvida que somos seres humanos atendiendo a otros seres humanos. Yo creo que ahí está la clave de todo. Justamente. ¿Qué cuidados tiene que tener una mujer que se hizo un legrado? O sea, post legrado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y que a menudo a veces se pasa por alto. Sí, mira, yo creo que muchas cosas se pasan por alto porque como profesionales pensamos que son obvias, pero las personas no tienen por qué saberlas. Por Justamente. ejemplo, postlegrado, que tienes que tener reposo, que tienes que tener abstinencia sexual, ¿ya? Que tienes que evitar el uso de tampones, por ejemplo, porque en el fondo tú te colocas un tampón y si lo mantienes mucho rato es un caldo de cultivo para que después puedas desarrollar alguna infección. Nosotros como profesionales, obvio que tenemos que saberlo, pero las personas no tienen por qué saberlo y si nosotros no se los decimos, o sea, ¿qué esperamos? Probablemente la persona lo haga, después puede volver a llegar a la urgencia y más encima la van a retar, ¿me entiendes? Entonces, siento otra vez que nos falta mucho todavía. Justamente. Bueno, otra de las secciones de las preguntas tiene que ver con la post pérdida. Y aquí es una de las preguntas del millón y que yo creo, a mi juicio, que yo lo viví, que es algo como muy tabú o como que no se habla o no se pregunta o no sé, porque a mí al menos no me dieron esta información. ¿Cómo es una menstruación post pérdida? El sangrado puede ser más abundante, de todas maneras. Ya pueden haber presencia de coágulos, ya que son como estas como pelotitas, yo le digo a la gente de sangre, ¿ya? Que pueden ser chicas como también pueden ser un poco más grandes, ¿ya? Puede que este sangrado dure más de lo habitual que a ti te duraba, no sé, por ejemplo, tú tenías antes 5 días de menstruación, ahora te va a durar 7, 8 probablemente, y va a ser más fuerte y va a ser más doloroso, ¿ya? Entonces... Lo mismo, po. O sea, probablemente no se explica eso. La mujer tiene su primera menstruación post pérdida y es como un mar de sangre, no entiende por qué. Es doloroso emocionalmente también porque te trae recuerdos a lo que viviste hace muy poco. Entonces, volvemos a lo mismo. No se están hablando, no se está educando como corresponde, y es como un llamado de atención a todos en verdad. O sea, no es que yo sea aquí la lumbrera, que yo hago todo perfecto ni nada, pero estas cosas te hacen recordar que en el fondo tú cuando estudiaste algo del área de la salud, hiciste tu juramento cuando te titulaste y todo, es porque querías ayudar a las personas, po. Justamente, Querías apoyar su salud, fortalecerla. Entonces, hagamos la pega, po. justamente. Oye, ¿y qué pasa con el cuerpo de la mujer post pérdida? ¿Se recomienda alguna vitamina o es necesario o no es necesario? ¿Qué pasa con el cuerpo? Ya, mira, bueno, lo principal es que tu cuerpo va a estar diferente, ¿ya? Vas a sentir dolores como en la zona abdominal baja, ¿cierto? Te puedes sentir más fatigada, más débil. Eso es esperable que pase, ¿ya? La verdad es que más que vitaminas o algún suplemento, porque no todas las mujeres tienen acceso a poder comprarse vitaminas o suplementos, lo que yo siempre le digo a las mujeres a las que acompaño es una buena alimentación. Y no una buena alimentación que sea costosa, sino con los nutrientes que el cuerpo necesita. Y ahí es donde uno también puede trabajar de la mano como más integral con la nutricionista, po. O sea, si tienes una mujer que ha sufrido una pérdida, podrías lo más bien derivarla con la nutri de tu equipo y que ella le diga así como, mira, tenemos que fortalecer esta parte, esto, entonces trata de consumir estos alimentos. Y como te digo, igual aterrizado a la realidad de las personas. O sea, yo no le voy a decir, no sé, a una paciente come palta si en verdad no tiene plata para comprar palta, po, ¿ya? Que pasa mucho también. Entonces, creo que eso es como más que una vitamina específica o algún suplemento, es la alimentación. Perfecto.
Y ahora vamos a hablar de un tema que yo creo que debe incomodar un poco, sobre todo porque eres matrona, de la violencia obstétrica. Así que cuéntame, ¿cómo definirías la violencia obstétrica, pero desde tu rol como matrona? Ya, mira, la violencia obstétrica es algo que con el tiempo ha ido como viéndose más y está bien que así sea porque estaba como muy tapado también hace unos años atrás. Esta violencia es un tipo de violencia que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo, ¿cierto? Y los procesos reproductivos de la mujer, eh, donde hay un trato deshumanizado, ¿cierto? Donde no te permiten decidir sobre tu cuerpo. Em, Hay un proyecto de ley, que es la ley Adriana, que busca definir y sancionar esta violencia ginecobstétrica, tanto en la gestación, el preparto, el parto, el posparto, ¿cierto? Los abortos, la salud sexual y reproductiva, promoviendo los derechos de las mujeres, de las personas gestantes, de los recién nacidos, de sus parejas. Pero ahí está, po. Todavía no, todavía no da, como no sale a la luz como ley. Em, es un tremendo avance que esté, pero todavía no tenemos algo tangible. Justamente. ¿Podrías hablarme sobre la ley Dominga? ¿De qué se trata y qué tiene que ver con tu área? Ya, mira, la ley Dominga es una ley que establece ciertos estándares en la atención, ¿cierto? Y el acompañamiento para las madres y los padres que han sufrido alguna pérdida gestacional o perinatal, ¿ya? Todos los recintos hospitalarios deberían tener un protocolo de cómo accionar y cómo realizar este manejo y acompañamiento de estas parejas, ¿ya? También existe una licencia médica para estos casos, que cuando es una muerte gestacional son de 7 días y cuando es una muerte neonatal es de 10 días. Muchas mujeres no tienen idea de esto eh, y tampoco se lo dicen y se van para la casa sin su licencia y el otro día tienen que volver a trabajar. ¿Ya? Entonces, si bien esta ley, la ley Dominga, no lleva tanto tiempo, ya está como ley, po, ya está establecida. Entonces, de hecho, hace poco tuve una situación en donde le pregunté a unas amigas que trabajan en los hospitales, les dije, oye, ¿cómo manejan el tema de la ley Dominga en sus hospitales? Y lo encontré tan lindo porque me dice, tenemos una cajita, hay un donde pueden ir como dejando recuerditos de esos bebés, tienen una sala aparte, se les ofrece inmediatamente el acompañamiento psicológico. Entonces, yo dije, qué lindo, qué bueno, porque las mujeres lo necesitan. Pero aún así, también he sabido que eso es como casi que autogestionado por los mismos equipos de estas maternidades, porque en el fondo como que no están los recursos al parecer para implementarlo como corresponde a nivel país. Entonces, pucha, es lindo sacar leyes, pero tenemos que también poner las lucas para eso, po. Justamente. Quiero agregar dos cosas a lo que acabas de decir de la ley Dominga. Es que el hombre también tiene derecho de licencia post esta pérdida. Eso también quiero recalcarlo. Y lo otro que quiero decirles a todas, porque yo no lo sabía, es que cuando uno tiene una pérdida y, por ejemplo, le van a hacer un legrado o cualquier cosa, uno tiene derecho a pedir, bueno, más que pedir, porque esto no debería ser pedido, debería ser por lógica, no estar con otras mamás que ya sean mamás o que estén ahí embarazadas, porque lógicamente te va a traer todo un recuerdo ahí De importante. Entonces, hecho, que, claro, probablemente quizás está en una salita aparte, no con mamás que han tenido sus bebés recién, pero están en el mismo lugar en igual. claro, Entonces está esta mujer post pérdida, ¿cierto? Hospitalizada y al lado el llanto de la guagüita que acaba de nacer. Entonces, obviamente esas son cosas que hay que pensarlas un poquito más, ¿cierto? Y tratar de darle el mejor espacio posible a esta mujer que está sufriendo.
Justamente, no deberían dejarlos en el mismo piso de maternidad, en otro piso por último. Mira, Así es. según un estudio de Cielo, el 79,3% de las mujeres chilenas cree que ha experimentado algún tipo de violencia obstétrica. ¿Qué opinas al respecto? Igual es un número que te deja así un casi 80%. Imagínate, o sea, prácticamente todas las mujeres que pasan por una maternidad viven violencia obstétrica. Qué frustrante, qué difícil como decir algo sobre eso, porque, o sea, lo mismo que te dije antes, nosotros estudiamos para ayudar, para apoyar, para estar con las personas. ¿Y por qué sucede esto? Es como que de verdad de repente en mi cabeza no entra. Em, de hecho, cuando yo era interna, ya estaba en mi último año de universidad, me tocó ver algo súper fuerte. Llegó una paciente, no recuerdo su edad, pero era joven, con sangrado. Entonces se pasó a la evaluación con médico y yo tuve la posibilidad de entrar a esa sala. Y ya la doctora se dio cuenta que no tenía latidos esa guagüita. Entonces luego le hace una especuloscopía, ¿cierto? Que es introducir este espéculo para ver el cuellito del útero. Y venía como saliendo el sequito. Entonces ella, con una pinza, sin decirle nada, tomó el sequito, lo sacó, lo levantó y se lo mostró. Le dijo, mira, aquí perdiste tu guagüita. Y yo quedé en shock, porque es demasiado fuerte. O sea, imagínate, te acaban de decir que tu guagüita se murió porque no tiene latidos, y yo voy y pa, te lo muestro, sin preguntarte, sin saber qué es lo que tú querías hacer, nada. Entonces, frente a esas cosas, tú, ¿qué podías hacer? Como, y uno como estudiante en el momento también ahí, aparte de estar en shock, era como, ¿qué le voy a decir? ¿Me entiende? Entonces, claro, yo después tengo así como algunas luces porque en el momento quedé muy mal. La niña después afuera en el pasillo, agachada, llorando, sangrando. Entonces era como, ¿qué estamos haciendo? De Justamente, verdad que es horrible. qué fuerte. ¿Qué le dirías tú a una mujer que ha sufrido violencia obstétrica? ¿Qué denuncia? Si no denuncia, no hay cómo tratar de parar esto. Es como, tienen que denunciar. En Chile existe una fundación que se llama OVO Chile, que es un observatorio de violencia obstétrica, donde como no hay una ley aún, no puedes hacer como una denuncia así como por esta ley, pero ellos en su página te van guiando y te dicen así como tienes que hacer esto, si esto no te resulta, sigue este paso, etcétera. Entonces creo que esa es la mejor forma por ahora de tratar de parar esto. O por último, que se haga más visible, porque a lo mejor ese porcentaje que tú me hablabas recién incluso es más alto y que hay ahí cifras como encubiertas. Puede ser. ¿Cómo se puede capacitar mejor al personal de salud para brindar un cuidado más empático, según lo que tú crees? Mira, yo creo que es súper importante que esto se trabaje en el pregrado, cuando uno está estudiando, como para ser profesional de la salud, el que sea. Em, Hay muchas universidades que en estas típicas pautas de cotejo ven cómo haces, cómo tratas tú a la paciente, si te comunicas con respeto, qué sé yo. Em, Y eso debería ser como más, como un estándar a nivel del país y de todas las carreras y de todas las universidades. Que Justamente. efectivamente estos futuros profesionales sí tengan la empatía o sí tengan em,
las habilidades comunicacionales para atender pacientes, po, para atender familias, porque no puede ser que casi que recién egresado haya gente que ejerce como maltrato sobre las personas que atiende. Entonces, creo que por un lado es eso. Y por otro lado, tener más capacitaciones. Una vez que uno está ya trabajando como, o quizás no capacitaciones, pero sí instancias en que te permitan como desarrollar un poco esto, po, y que con los años no se te olvide, porque algunas personas, claro, los primeros años súper bien, pero ya van pasando los años y se les va olvidando, po. Entonces, creo que se pueden hacer cosas que quizás sería un poco difícil, pero hay que empezar de a poquito, po, porque si nos quedamos siempre en como, ay, es que no va a resultar, nunca vamos a avanzar. Exactamente. Oye, para como terminar esa parte de la violencia obstétrica, quiero decir algunas cosas. Primero que la Fundación OVO efectivamente presta ayuda a mujeres que han sufrido de violencia obstétrica, que le escriben, por ejemplo, y ellos le dicen más o menos qué es lo que pueden hacer. Quiero como hacer un paréntesis en caso como mi caso. Yo intenté hacer todo lo que ellos me dijeron, que era como hacer el reclamo internamente primero en el hospital, en la OIRS del hospital. Me respondieron algo así como que no, eso nunca pasó, pero en realidad a mí nunca me citaron, nunca pasó nada. Y después de eso seguí el reclamo en la superintendencia, que lo que se supone que debería hacer la superintendencia, y esto es un llamado y un tirón de orejas, creo yo, a todos, porque la superintendencia debería resguardarnos a nosotros como pacientes, porque de alguna manera, en mi caso, yo no estaba exigiendo nada extraordinario, no estaba pidiendo como que ni siquiera me pasaran plata, sino que lo mínimo era decir, sí, la embarramos, sorry. O sea, con eso yo me daba por pagar. ¿Por qué hice todo el reclamo si al final no había vuelta atrás? Era obvio por otras mujeres, porque al final eso es, porque al final yo no voy a recuperar el mal rato, siempre va a existir, pero que otra no le pase. Eso quería hacer como ese punto, y el otro punto que quería hacer también es que no lo voy a decir como con el fin de que nadie se sienta atacado ni nada, porque no es como en contra de, pero me pasa mucho. Y he escuchado muchas historias y he leído muchas también que me han mandado otras niñas a raíz del dolor al vuelo, eh, que justamente son doctores por lo general, bueno, hay chilenos, hay de todo, pero también hay extranjeros. Y, pucha, debería ser con mayor razón que los extranjeros fueran como mejor aún. Entonces me pasa eso de que es como, ojo, ojo con este tema, porque a mí me pasó con alguien que era extranjera. Y de verdad no es como por mirarla ni en menos, ni porque era de esa nacionalidad, da lo mismo. El punto nomás es que yo esperaba, obviamente, una atención más íntegra y más empática. Eso que era como mi paréntesis para cerrar lo de la violencia obstétrica. Sí, está súper bien. Y finalmente vamos a pasar al último tema. Son las últimas tres preguntas que nos quedan para terminar esta entrevista. ¿Crees que el sistema está preparado para abordar el duelo gestacional de manera humana y empática? Ya, mira, yo creo que se ha ido formando un camino, que se ha ido avanzando de a poquito, que las nuevas generaciones, algunos cambios están haciendo. Porque insisto, o sea, si vemos hace 20 30 años atrás, era horrible. Si ahora es horrible, antes era peor, ¿ya? Entonces creo que se ha avanzado, muy lento probablemente, pero se está haciendo como este camino hacia una mayor empatía, hacia una atención más humanizada. Pero todavía falta harto, pero sí tengo como la fe, la esperanza de que en un tiempo más las cosas sí van a ser diferentes. Em, Existe, por ejemplo, una asociación de ginecólogas que se llama Ginecólogas Chile, donde ellas promueven a lo largo del país, porque son ginecólogas como de todo Chile que están en esta asociación, tienen un Instagram. Y todo es como con enfoque de género, en la obstetricia, en la ginecología. Entonces, como, ¿qué mejor, po?
vamos avanzando de a poquito. De repente uno que ve así como, ay, el doctor o la doctora es como lo máximo, como que uno no va a llegar ahí y ellas son súper humanas, son cercanas, entonces son tremendas profesionales. Entonces yo de verdad a las mujeres que vean esto les recomiendo totalmente buscar a su ginecóloga, que esté en Ginecóloga Chile, ahí en su región o en su ciudad, porque de verdad que con eso vamos a ir cambiando las cosas. Justamente. Em, si pudieras cambiar algo del sistema de salud en torno a la maternidad y el duelo, ¿qué sería, según tu opinión? Mira, yo creo que lo primero es como darle la importancia al tema, que las leyes no se queden durmiendo en el Congreso, lo que hablábamos hace un poquito de la ley Adriana. Em, que avancemos en políticas públicas, que, que se inyecte plata en la salud de la mujer. Imagínate lo que te decía antes, Chile tiene matronas a lo largo de todo el país, profesión que no existe en todo el mundo y que somos las que estamos como en contacto directo con las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital. Entonces, ¿por qué no invertimos un poco más en estas mujeres? Así que yo creo que no sé, nos falta un poco eh, como un refresh del sistema de salud. Eh, pero siento, como te decía también recién, que se va avanzando de poquito y que siento que podemos llegar a buen puerto. Pero necesitamos como, no sé, como un remesón, como algo que cambie. Justamente. Y la última pregunta, ¿qué importancia tiene el acompañamiento emocional en el duelo gestacional? Ya, mira, yo creo que el, el acompañamiento emocional es algo primordial. O sea, y no solo en el duelo gestacional, sino que en la gestación en sí. Ya muchas veces hay mujeres que viven solitas sus gestaciones, em, peor aún cuando hay duelo gestacional, es cierto que también como en soledad. em, entonces el apoyo creo que uno de los equipos de salud es súper importante, pero también es importante el apoyo de la familia, de los cercanos, de la pareja, de quiénes son tus redes de apoyo. Como es súper necesario que estén presentes. De repente, en estas situaciones, las mujeres no es como que quieran hablar todo el rato. De repente solo necesitan que haya alguien al lado que te contenga, que te abrace, que si tú quieres llorar, llores en el hombro de esa persona, ¿cierto? Que te pase el pañuelito, no sé, pero muchas veces no necesitas más que eso. Entonces, evidentemente que la importancia de este acompañamiento emocional es lo más importante, es como lo que más se necesita. Justamente. Oye, para como dejar más redondita esa parte, yo que viví eso del duelo, como recomendación a todas, en verdad, les puedo decir de corazón que ojalá todas puedan buscar siempre apoyo psicológico, porque uno de repente cree que se las puede todas y se cree como superhéroe y es como ya no importa si siempre he podido sola. No, yo como que les recomiendo full que busquen ojalá apoyo psicológico, que sigan un tratamiento, porque un duelo gestacional yo creo que es uno de los dolores más fuertes que una mujer o una persona puede pasar. Porque sí, a lo mejor uno sufre a lo largo de la vida duelos, como la pérdida de los papás, la pérdida de algún hermano, etcétera. Pero un duelo gestacional igual es distinto porque es una parte tuya, es tu bebé. Entonces, yo les recomiendo full que sí o sí busquen siempre apoyo. Y justamente no solamente del apoyo psicológico o psiquiátrico, sino que también de la misma familia o del entorno. Siempre es importante.
Así que eso, ese es como mi llamado como a todas, porque yo creo que antes existían estos temas, obviamente, de pérdidas gestacionales, pero la gente tenía como 10 hijos. Entonces como que tenían que seguir andando la mujer y era como ya perdí uno, como que lo minorizaban un poco el dolor y aguantaban eso por mucho tiempo. Pero hoy, que yo creo que tenemos todas las herramientas, deberíamos enfocarnos obviamente en nuestra salud mental porque al final pasa la cuenta. Se los digo por experiencia propia. Y bueno, quiero finalizar dándote las gracias, Raquel, por el tiempo, por la dedicación, para todas las respuestas. Te pasaste, muchas gracias. Yo me sentí muy cómoda, como que hubiéramos estado hablando de cualquier cosa. Así que espero que tú también te hayas sentido cómoda y nada, pues, agradecerte, simplemente. No sé si Sí, me quieres decir algo. y Connie, la verdad es que gracias por la invitación. Nosotras nos conocemos de antes, aquí hay un cariño extra también. Así que gracias por esta oportunidad. Bueno, a mí no me gusta mucho esto de las pantallas, pero, pero aquí hicimos un esfuerzo por ti, por todo el cariño. Y porque además que a mí me apasiona mi trabajo, entonces si puedo aportar desde donde sea con un granito de arena, lo voy a hacer. Y además aprovechar la oportunidad para decirle a todas las mujeres que lean tu libro, que lo compren, que tuve la oportunidad de leerlo y de verdad que, como te decía, pasas por una montaña rusa de emociones. Y siento que va a ser de mucha ayuda para muchas mujeres. Y como te decía el otro día, igual, ojalá todas tuvieran la oportunidad de leerlo. Así que gracias por compartir tu historia. Y nada, pues vamos para adelante que aquí hay muchas cosas por hacer todavía. Muchas gracias, Raquel, te pasaste. Oye, para finalizar, hagamos un corazoncito ahí adelante de la cámara para yo después sacarle un pantallazo y poder subirlo a las redes sociales. ¿Te parece? Está bien. Vamos. Gracias, Raquel, te pasaste. Un beso grande y un abrazo enorme hasta Chiloé, porque es de Chiloé, no, no la olviden, no la olviden. Chao, gracias.